Buenas tardes, mi nombre es Eugenia Nixia y hoy miércoles 26 del 8 y siendo las 17:30 les doy la bienvenida al Congreso Presid, siempre vivo, siempre verde. Y le agradecemos por sumarse a esta charla nombrada Futuros requerimientos de fertilización en Argentina, potasio, a cargo de Fernando García y que luego va a ser moderada por Javier Quitrózar. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaremos algunas al disertante. Intentemos, por favor, hacerlas en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma chatear e incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, en donde encontrarán entrevistas en vivos con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para todos los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en las redes, no olviden usar el hashtag CongresoAPRESID y así no perderse de nada. A continuación voy a presentar brevemente a Fernando para luego dar inicio a su presentación. Fernando es consultor privado en fertilidad y manejo de suelos y nutrición de cultivos y profesor libre de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Ha sido investigador del INTA en la Estación Experimental Balcarce y director regional del Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, Programa Latinoamérica Cono Sur. Ahora sí, señor operador, damos inicio a la presentación de Fernando. Hola, soy Fernando García, consultor y profesor libre de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. En este taller, junto a María Fernanda González San Juan y Andrés Grasso de Fertilizar, vamos a tener el gusto de presentarles alguna información interesante que hace a lo que son los futuros requerimientos de nutrición en Argentina, específicamente de potasio. Con María Fernanda y Andrés, trabajando desde todo el grupo de Fertilizar, nos planteamos un poco para esta presentación este título de si se viene el potasio. Es decir, esa pregunta, ¿se viene el potasio? En realidad es una pregunta frecuente y a la cual tenemos que responder no, en realidad siempre estuvo. Nuestros suelos originalmente eran muy ricos en potasio y este mapa, generado por el relevamiento realizado por INTA y Fertilizar allá por el 2011, mostrando los niveles de potasio disponible en los suelos cuasi pristinos, ahí decimos vírgenes, muestra que los valores eran realmente muy altos. Como ven ustedes, todo el área está casi en un color verde fuerte, que muestra niveles muy, muy altos de potasio disponible en los suelos pampeanos. Ahora bien, en ese mismo relevamiento veíamos que a través de una extracción continua y sin reposición, los suelos agrícolas, apareados a los suelos pristinos que mostrábamos en el mapa anterior, mostraban valores ya que estaban un poco por debajo. Ven ustedes que el mapa se nos puso más verde claro, amarillo, y en algunas zonas, particularmente de la provincia de Entre Ríos, de color naranja. Esos valores naranja muestran valores de potasio disponible o intercambiable entre 200 y 400 partes por millón, todavía por arriba de los valores indicados a nivel internacional como valores deficientes de potasio para los suelos. Este mismo relevamiento realizado en el 2011 se repitió en los mismos lotes, en los mismos lugares, en el 2018. Nuevamente, un emprendimiento conjunto de INTA y de Fertilizar, liderado siempre por el doctor Hernán Sáenz Rosas, de la Unidad Integrada de INTA y la Facultad en Balcarce. En esta oportunidad, con el apoyo de las empresas Uralcal y Nitron, este es el mapa que pudieron compilar en todo el grupo de trabajo de Balcarce, ¿no? Y ven ustedes que con relación al mapa del 2011, vemos una zona naranja, ya acercándose a valores críticos más amplia en la provincia de Entre Ríos, también en las costas del Paraná, en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, y que también los colores amarillos, un poquito de esos colores de semáforo, se extendieron a otras zonas de la región pampeana. De hecho, si miramos para distintos grupos o zonas, el norte, esa zona del este, en Entre Ríos, el sur o el oeste, acá abajo, vamos a ver que las barras estas nos muestran los valores promedio de los suelos, siempre la barra verde, de los suelos vírgenes, esos suelos cuasi pristinos, cómo fueron cayendo en la barra amarilla los valores promedio en el relevamiento del 2011, a la barra roja los valores promedio del relevamiento del 2018.
Es decir, fíjense, de la condición pristina, en el caso de la zona este, de Entre Ríos y Costa del Paraná, pasamos de unos 700 partes por millón a 400 y pico, casi 500 en promedio en el 2011, y del 2011 al 2018, en solo 7 años, vemos un salto, una caída, digamos, interesante, que la vemos aquí en el este, la vemos en el sur, la vemos en el oeste y también en el norte de la región pampeana. Entonces, con esta situación, allá por el 2018, entendimos, y se entendió desde todo el grupo de Fertilizar y toda la gente que trabajó en el relevamiento, que era necesario empezar a explorar un poquito más la deficiencia de potasio, eventualmente dónde podíamos llegar a tener respuestas y en qué situaciones o cómo podíamos predecir esa situación de deficiencia de potasio, esa situación de respuesta. Para eso se generaron 2 redes de ensayo en las cuales, coordinadas a través de Fertilizar y con la participación de INTA, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, gente del CONICET y también de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, y con el apoyo de Uralcali, de Nitron y de Campotex. Les decía entonces que se hicieron 2 redes de ensayo, una en lo que vamos a denominar de ahora más Mesopotamia, llevada adelante por César Quintero, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNAR, por Juan Orcecet, de INTA Concepción del Uruguay, por Enrique Figueroa, de INTA Mercedes, y una segunda red, que vamos a denominar de ahora más pampeana, que llevaron adelante Fernando Salvaciotti en INTA Oliveros, Miguel Boxler, consultor en la zona sur de Córdoba, Gustavo Ferraris en INTA Pergamino, Luis Ventimiglia en INTA 9 de Julio, y Hernán Sáenz Rosas en la unidad integrada de INTA y la facultad en Balcarce. El mapa de la izquierda le muestra la distribución de los ensayos, en los puntos rojos la red pampeana, en los puntos amarillos la red mesopotámica. En ambas redes se evaluaron tratamientos que, digamos, son similares, acá ustedes ven, 4 o 5 tratamientos según la red, con distintas dosis de potasio, con alguna variación según el cultivo en la red Mesopotamia y con algún tratamiento extra en la red pampeana. Pero básicamente vamos a pasar de dosis de testigo sin potasio a 30, 60 y hasta 120 kilos de potasio elemento por hectárea. En todos los casos, como indicamos acá abajo, aplicado como cloruro de potasio al boleo. En ambas redes se tomaron mediciones generales que se toman en este tipo de ensayos, análisis de suelo a la siembra, eventualmente también a la cosecha, análisis de planta en estados vegetativos y o reproductivos, y el rendimiento y un análisis de grano. Lo que yo les voy a reportar hoy en este taller rápidamente es algunos datos de análisis de suelo y en algunos casos, obviamente, más que nada, que vimos en los rendimientos. Antes de pasar un poco a los resultados de las 2 redes, recordarles que la campaña 2019-2020 se caracterizó en muchas de las zonas por tener precipitaciones algo por debajo de lo normal en los meses de primavera, de instalación de los ensayos por ahí, y sí, valores por debajo de lo normal entre enero y marzo, variando según el sitio, obviamente, y el cultivo, los efectos sobre el cultivo, en la mayoría de los ensayos. Entonces vamos a ver en muchos casos rendimientos que estuvieron un poco debajo de lo normal por esos efectos de sequía, especialmente en febrero-marzo también con altas temperaturas. Y un poco repasando rápidamente lo que vimos en estas redes, empezar con los ensayos de arroz, que llevó adelante el grupo de César Quintero en la Facultad de Entre Ríos, con María de los Ángeles Amelo y Juan Pablo Hernández. De esos 2 ensayos vimos respuesta en arroz, 14% de respuesta en el ensayo de San Salvador, hubo otro realizado en la provincia de Corrientes. En general, César siempre refiere que arroz es un cultivo en el cual ya vio respuestas históricamente y que en muchos casos esas respuestas se ven más que por la baja disponibilidad de potasio en el suelo, por la alta relación calcio-potasio en los suelos. El mismo grupo realizó 3 ensayos de soja en la zona centro-oeste de Entre Ríos, en Laurencena, en Nogoyá y en Victoria. Ustedes pueden ver ahí un poco los rendimientos y los datos aquí de los análisis de suelo, como ven, varían entre 343 y 558 partes por millón, y generalmente vamos a hablar que las respuestas en la literatura internacional nos marcan que empiezan debajo de 200 partes por millón. Como era de esperar, la respuesta acá o fue variable o baja, solo significativa en el ensayo de Laurencena. Las primeras barras que están acá
y obviamente no les comenté, pero las barras muestran los rendimientos para las distintas dosis, ¿no? En este caso 0, 30, 60 y 120 kilos por hectárea. Siguiendo con el mismo cultivo y siguiendo un poco la red mesopotámica, estas son unas vistas, unas fotos del ensayo de soja en Gualeguaychú, llevado adelante por Juan Orsellet y Juan de Batista, de INTA Concepción del Uruguay. Acá pueden ver a la izquierda las fotos de las parcelas sin aplicación de potasio, con aplicación de potasio, y las dos fotos en particular de estas hojas muestran las deficiencias del potasio, que generalmente aparecen como una clorosis que empieza del borde de las hojas hacia adentro, fundamentalmente en las hojas jóvenes, dado que el potasio es un elemento móvil en la planta. Entonces, las deficiencias las vemos como amarillamientos, ¿no? Clorosis de los bordes de las hojas hacia adentro en las hojas inferiores, en las hojas más jóvenes. Bueno, esos ensayos de lo que yo llamo Ruta 14, tomando los realizados o coordinados por Juan Orsellet en INTA Concepción del Uruguay, y también el sitio de INTA Mercedes que coordinó Enrique Figueroa. Bueno, en ese caso sí vimos respuestas significativas en varios de los sitios. Fíjense los aumentos de rendimiento casi marcados en todos los sitios, valores muy bajos en algunos de los ensayos de potasio intercambiable, de potasio disponible en el suelo, o ya muy debajo de esos niveles críticos que se le indican a nivel internacional, o muy cercanos, como estos dos de la Concepción y de San José. Y la respuesta es variable, obviamente, según la condición del sitio. También la condición de sequía del año impuso una limitación a la respuesta de potasio, pero con respuestas que llegaron, en el caso de soja, hasta el 34% en rendimiento. Ahora bien, ¿qué pasó con maíz? Estas son fotos de los ensayos en la zona de Mercedes, que lideró Enrique Figueroa, el ensayo en la estación experimental y el ensayo en el establecimiento El Rocío, también ahí cerca de Mercedes. Y vamos a ver también ahora las fotos de un ensayo de maíz de segunda en la zona de Gualeguaychú, de Juan Orsellet y Juan de Batista, de vuelta las diferencias en parcelas con y sin potasio y las diferencias en planta de con y sin potasio, ¿no? Con a la izquierda, una planta con más turgencia, una planta que está sufriendo mucho más la sequía sin la aplicación de potasio. Uno de los efectos de potasio justamente es que le da más tolerancia a la sequía a los cultivos, y bueno, ahí se ve claro en la comparación de estas dos plantas que vemos ahí. Los resultados de maíz, bueno, básicamente en los dos ensayos, las dos primeras barras, en la zona de Mercedes Corrientes, en el Rocío y en INTA, y los tres de las tres grupos de barra de la derecha, los tres ensayos en las zonas, les diría, entre Gualeguaychú y Concordia, que llevó adelante Juan Orsellet. Muy buenas respuestas en esas zonas, con bajos niveles de potasio en suelos en general, excepto este sitio de Herrera, pero muy buenas respuestas en general, de la mano de esos bajos valores de potasio intercambiable, respuestas promedio que fueron del orden del 15 al 31% según la dosis de potasio utilizada. Bueno, la segunda red, la red pampeana, ubicada, digamos, del lado oeste del río Paraná, si ustedes quieren, en términos generales, como les mostré al principio. Acá algunas vistas de los ensayos a la izquierda en oliveros, sin y con aplicación de potasio, del ensayo en General Heli, el límite entre Santa Fe y Buenos Aires, sin y con aplicación de potasio. Acá también algunas fotos del ensayo el 9 de julio a la izquierda, ahí lo ven a Luis Ventimiglia, en la parcela arriba, sin potasio, a la izquierda con potasio, arriba a la derecha el ensayo de Balcarce, de vuelta, sin y con potasio, y abajo a la derecha el ensayo en Diego de Alvear, en la provincia de Santa Fe, sin y con potasio. En general, lo que vimos en estos 5 sitios, la primera del grupo de barras de General Heli, Oliveros, Diego de Alvear, 9 de julio, y a la derecha el grupo de información de Balcarce, para las dosis que se probaron, desde 0 hasta 180 kilos de potasio por hectárea, nos muestra que hay algunas tendencias, pero no significativas, con la excepción del sitio de Diego de Alvear, en el sur de la provincia de Santa Fe, casi sobre ruta 7 y ruta 8, les diría yo. Bueno, ahí vimos una tendencia que resultó ser significativa. Pero esas tendencias nos muestran mucha variabilidad en los resultados y, si ustedes quieren, una tendencia de respuesta de entre el 6 y el 8% de vuelta no significativa. Quisimos
compilar un poco la información y decir, bueno, ¿cómo relaciona lo que fuimos obteniendo en este primer año de ensayos preliminares exploratorios de eficiencia y de respuesta a potasio en cultivos de verano? Y nos pareció útil compararlo con lo que obtuvimos en estos datos, en estos ensayos, con la calibración de análisis de potasio intercambiable que se ha realizado en Uruguay, un país en el cual la deficiencia de potasio se ha revelado hace unos 15 años más o menos. Estos son datos compilados y publicados por Mónica Barbazán y su equipo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, con la participación también de muchas instituciones de Uruguay, el INIA y organizaciones de productores y de profesionales. Lo que muestra la calibración que generó acá Mónica es cómo varía el rendimiento relativo de distintos cultivos en función del análisis de suelo. Acá eso lo expresan en centimol por kilo, ahí tienen un poco la transformación, ¿no? Un centimol por kilo son 390 partes por millón. Lo interesante es que ellos determinaron un nivel crítico, un rango crítico de entre 117 y 156 partes por millón, por debajo del cual la respuesta o la probabilidad de respuesta es alta, por arriba del cual la probabilidad de respuesta es menor. Bueno, ¿y cómo se posicionan los ensayos que hicimos en la campaña 2019-2020? Bueno, ahí ustedes ven los puntos rojos, es decir, se entremezclan con los datos de Uruguay. Nuestros resultados, o los resultados que obtuvimos en este primer ciclo de ensayos en estas redes, ajustan dentro de la calibración observada por Uruguay, pero también muestran la gran variabilidad que se vio en los ensayos de Uruguay. Un poco para cerrar este rápido repaso de estos resultados, ¿qué vimos en las distintas zonas y qué hacer en las distintas zonas después de este primer vistazo a ensayos de respuesta? Bueno, algo que está histórico para toda la zona ahí sudeste de Corrientes, que bien nos dice siempre Enrique Figueroa, es histórica de deficiencia de potasio, es que bueno, ahí hay respuestas, hay que monitorear el potasio del suelo y eventualmente fertilizar. Generalmente sucede así porque los niveles son bajos. Si seguimos para el sur en la ruta 14, si ustedes quieren, a lo largo de la costa del río Uruguay, también vimos respuestas un poco más variables, pero monitoreando el potasio del suelo podemos responder si existe una necesidad o no de fertilizar. Entonces, estas dos zonas creemos que ya muestran decididamente que potasio es un nutriente esencial a mirar sí o sí cuando decidimos implantar un cultivo, cuando estamos evaluando nuestro sistema de producción, cuando estamos evaluando la fertilidad de nuestros suelos. Una segunda situación se da un poquito más en el centro-oeste de Entre Ríos, ahí hay algunas tendencias, los ensayos de César Quintero nos muestran eso. Hay que monitorear el potasio del suelo, decimos ahí, ver un poco la relación calcio-potasio y seguir experimentando, ¿no es cierto?, para ver cuál es la situación más común que se da en esa zona. Y finalmente, en todos los ensayos de lo que es la región pampeana, digamos al oeste del río Paraná, si ustedes quieren, en general, solo vimos algunas tendencias. La recomendación va a seguir siendo monitorear el potasio del suelo, ir viendo cómo va evolucionando. Obviamente, acá hay mucho para seguir explorando, mucho para seguir aprendiendo, como les decimos ahí, y el monitorear es uno de los puntos esenciales que les diría que es una lección ya aprendida, ¿no? Tenemos que monitorear para saber con qué recursos contamos en nuestro suelo. Nos quedan muchas preguntas, seguramente van a venir en la sesión que sigue a continuación, pero vamos a tener que mirar, bueno, un poco corregir estos temas de esa variabilidad de la respuesta, las relaciones de otros cationes con potasio, algo que también les comenté, muchos aspectos de muestreo, hay que medir otras fracciones, en qué momento, hay que ver el potasio del subsuelo, es otra pregunta, ¿no? ¿Hay algún efecto del cloro? Estamos aplicando cloruro de potasio. El cloro también es un nutriente esencial para los cultivos. Puede ser benéfico, puede ser perjudicial. ¿Hay algún efecto sobre las enfermedades? Cloruro de potasio, cloro y potasio tienen efectos sobre las enfermedades. Y hay muy buena información de fuertes interacciones de nitrógeno y potasio en muchos otros lugares del mundo que tendremos que explorar. Bueno, con esto yo más o menos cierro esta breve presentación. Espero haber sido lo suficientemente claro en esta rapidez de mostrarle rapidito estos 20 minutos toda esta información. De parte mía, de María Fernanda González San Juan, de Andrés Grasso, nuestro agradecimiento, ahí están nuestros datos de contacto y quedamos a disposición para las preguntas
y comentarios que ustedes tengan. Seguramente quedaron muchas cosas para seguir viendo y evaluando. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muy bueno el taller, muy interesante todo lo que mostraste. Vamos a arrancar, si te parece bien, con la primera pregunta. Que dice, ¿es esperable una mayor respuesta a potasio bajo condiciones de sequía? Bueno, gracias Javier y gracias por las preguntas. Sí, concretamente se sabe que potasio es un nutriente que interviene en la tolerancia a condiciones de déficit hídrico de los cultivos, ¿no? Probablemente lo que vale la pena remarcar acá, a partir de los resultados que ustedes vieron en la presentación, es que en algunos casos en esos ensayos tuvimos una sequía muy fuerte, y eso sí ya directamente afecta al desarrollo del cultivo y los rendimientos, es decir, obviamente potasio mejora la condición del cultivo frente a la situación de un estrés moderado, pero no lo va a cambiar mucho si el estrés está marcado. Se veía bien en esa, si ustedes recuerdan, en esas dos fotos del maíz que tenía en la mano Juan Orsellet, ¿no es cierto? Ahí se veía un poco, y vale la pena recordarlo. Perfecto. Te hago otra. ¿Para cuándo podríamos esperar respuestas a potasio en la región pampeana central? Está. Sí, también un buen punto que siempre surge, ¿no? Ya desde hace muchos años, en realidad, te diría, Javier, porque siempre está la pregunta, ¿cuándo vamos a llegar a potasio nosotros? Bueno, en realidad lo que venimos viendo es que están bajando los niveles. Ustedes vieron los mapas que mostramos al principio, y la caída también se da en la región pampeana central. De hecho, hay algunas investigaciones incluso que se hicieron a través de la red de nutrición de los CREA Sur de Santa Fe, que nos mostraba caídas en algunos casos del 50%. Lo que pasa es que nuestros suelos empezaron muy altos, ¿no es cierto? Entonces todavía están en buenas condiciones en esas zonas. Uno puede tirar una línea, digamos, decir, bueno, cayó tanto hasta este momento, va a poder caer tanto o va a llegar al nivel crítico dentro de tantos años. Ahora, ahí hay muchos factores que afectan esas caídas. Si uno tiraría directamente esa línea, hay lugares que por ahí en 10, 15 años claramente van a ser deficientes. Lo que no lo podemos es asegurar ahora, porque obviamente, como te decía, hay muchos factores más que intervienen y no es una relación estrictamente lineal, ¿no? Bien, y enganchándome de esa pregunta, aprovecho que llegó una parecida que dice, ¿crees que el mayor uso de cultivos de servicio que vemos cada vez más en la región pampeana puede retrasar estas deficiencias o no tiene impacto sobre el nutriente directamente? El uso de cultivos de servicio, del cual obviamente todos estamos muy entusiasmados porque la cantidad de servicios que podemos obtener a partir de ellos es innumerable, lamentablemente no cubre estos temas de potasio o incluso de fósforo o de otros nutrientes. Sí lo vemos claro eso con nitrógeno, ¿no es cierto? Eso, digámoslo, ya es histórico saber, la vicia me deja nitrógeno para la gramínea que venga después eventualmente. En el caso de potasio va a ser lo mismo para fósforo, para zinc. Obviamente no vamos a poder generar a partir del cultivo de servicio. Lo que sí vamos a poder hacer a partir del cultivo de servicio es que al mejorar las condiciones de la diversidad microbiana, de las propiedades biológicas, si querés en general, de las propiedades químicas, de la condición física del suelo, es que esas raíces sean capaces de explorar mucho mejor ese suelo y tomar nutrientes. El caso claro es el de potasio. Potasio es un nutriente que se ve muy afectado en su absorción cuando hay situaciones de compactación, ¿tá? Entonces, cualquier efecto que nosotros tengamos en reducir problemas de compactación va a mejorar la nutrición potásica del cultivo de renta. Ahora, sin lugar a dudas, no es que vamos a crear potasio a través de los cultivos de servicio. Obviamente lo que saquemos de los suelos, en algún momento va a haber que reponer. Perfecto, Fernando, clarísimo. Vamos a la siguiente. ¿Podrías dar algún detalle adicional sobre la interacción del nitrógeno y el potasio? Y sigue la pregunta y pregunta, ¿interacción con boro? Sí, hay muy buenos datos que, digamos, yo te diría hasta históricos en la
bibliografía internacional que muestran esas interacciones de nitrógeno y potasio. Y particularmente en los últimos años, nosotros recientemente tuvimos con Fertilizar un taller de potasio en el cual el doctor Malarino, que estuvo en el Congreso presente los días ayer y antes de ayer, nos mostraba los datos que ellos tienen más recientes de Iowa con muy buena interacción de nitrógeno y potasio, ¿no? Esa es una interacción que muchas veces no se ve tanto con fósforo. Es decir, ¿qué es lo que se ve? Que las limitaciones de potasio afectan la eficiencia de uso de nitrógeno. Es decir, si nosotros vamos a lo que mostramos hoy de toda esa línea de ruta 14, si vos querés, desde Mercedes hasta Concepción del Uruguay, obviamente esa menor disponibilidad de potasio, si no cubrimos esas deficiencias, no vamos a utilizar de manera eficiente el nitrógeno, ¿sí? Respecto a la segunda parte de la pregunta, que es con boro, personalmente en este momento no recuerdo interacciones precisas de potasio y boro, pero estamos hablando de dos nutrientes esenciales que no tienen por su dinámica muchas vías de competencia entre sí, así que uno debería esperar una interacción positiva, un sinergismo, ¿no? Buenísimo, perfecto. Te llevo a una consulta sobre el tema de las fuentes y preguntan, ¿cuáles fuentes de potasio le parecen que son las más útiles o completas? Linda pregunta también. En general, cuando hablamos de cultivos extensivos, que es lo que estamos investigando en este proyecto de Fertilizar, estamos pensando más en cloruro de potasio porque es el fertilizante más comúnmente utilizado a nivel mundial. Es en realidad una fuente de potasio más económica para esos cultivos. Ahora, hay muchos fertilizantes que contienen potasio. Rápidamente, sulfato de potasio, nitrato de potasio, sulfato doble de potasio y magnesio. Lo que sí se ve de uso de esos otros fertilizantes es de cultivos en los cuales, por ejemplo, el cloro puede tener un efecto fitotóxico. Y el ejemplo clásico del libro que siempre uno da es el tema del tabaco, ¿no? Que no se puede fertilizar el tabaco con cloruro de potasio, se tiene que hacer con sulfato, con nitratos, con otra fuente de potasio. Ahora bien, dos cosas más importantes. Todos los fertilizantes potásicos que yo les nombré y algunos otros que ahí está el tiosulfato de potasio también, los líquidos y eso, todos esos, kilo de potasio a kilo de potasio, la reacción en el suelo es bastante similar, la eficiencia de uso de esos kilos de potasio por kilo de potasio son iguales, las diferencias están o en esa particular diferencia que yo les marqué del cloro, o en justamente cuál es el anión que lo acompaña, ¿no? Porque cuando uno dice, no sé, sulfato de potasio, nitrato de potasio, obviamente hay un extra que es, va algo de azufre, va algo también de nitrógeno. Y otra cosa que también vamos a tener que tener muy en cuenta en potasio es, y aprovecho esto de las fuentes, es que también eventualmente vamos a poder utilizar reciclados, ¿no es cierto? Hay en muchos de los reciclados, de muchas cosas que se están hablando en el Congreso estos días, de fluentes, de camas de pollo, etcétera, etcétera, hay potasio. En todos esos reciclados, potasio es bastante soluble, como también lo es en la planta, así que bueno, es otra opción más como fuente de potasio en la medida que nos vayan llegando esas deficiencias. Bueno, bárbaro. Seguimos entonces con las consultas de las fuentes y bastante relacionado a lo que venías diciendo, ¿a partir de qué dosis de cloruro de potasio podemos llegar a tener problemas con el cloro sobre los cultivos? Bueno, algo mencionaste el tabaco, pero por ahí he mencionado otros cultivos más comunes en nuestra zona. Sí, está. Bueno, linda pregunta también. Bueno, mira, es interesante por dos cosas. Yo les decía el problema es el cloro, muy puntual sobre el tabaco, pero, y algunos otros cultivos también, creo que en algunos casos en vid también no es benéfico. Pero cloro es uno de los 17 nutrientes esenciales para los cultivos. Así que no es que siempre estamos con ese problema de toxicidad por cloro, ¿no? Obviamente, exceso de cloro pueden llegar a generar problemas de fitotoxicidad, pero tengan también presente eso y ampliando un poquito más esto, hace ya unos cuantos años, le diría 10, 15 años, tuvimos una red bastante extensa de cloruro de potasio en trigo, en región pampeana, viendo más que nada las respuestas de cloro en trigo, que es un nutriente y un cultivo particularmente sensible a esa deficiencia. Y ahí vimos claramente que había respuestas a cloro, especialmente a medida que nos alejábamos del mar, a medida que
nos alejábamos del aerosol marino, que siempre tiene bastante cloro, pero, digamos, yendo al oeste de Buenos Aires hay muy buenos datos de respuesta de 400, 500, 600 kilos en trigo por el efecto de cloro, ¿sí? No se debía al efecto de potasio en ese momento. Así que también vale la pena remarcar eso. El tema de la aplicación en sí, que es algo que tenemos que evaluar un poco más en detalle en toda esta zona que hemos encontrado la deficiencia, es que en general, si vos pensás de cloruro de potasio junto con la semilla de los cultivos, el cloruro de potasio es sal, es igual que el cloruro de sodio, ¿no? Y obviamente tiene un efecto osmótico bastante marcado sobre las semillas. Entonces es un fertilizante que en general se recomienda que no vaya en la línea de siembra junto con la semilla. Y en todo caso, si no queda alternativa, que la dosis sea muy baja. Entonces hay referencias y acá tomo información de Campo de Uruguay, por ejemplo, que tiene este problema hace algunos años, 50, 60 kilos en línea con trigo, hasta ahí. Pero es un nutriente que se adapta muy bien también a las aplicaciones, por ejemplo, presiembra el goleo. Así que también se podría hacer, es una alternativa totalmente válida para hacerlo también de esa manera. Así que hay un problema, también hay una solución. Bueno, bárbaro, ahí medio que queda contestada una pregunta que estaba relacionada a ese tema, que preguntaban el cloruro de potasio, ¿cómo consideras que se tiene que aplicar por su grado de acidez? Así que bueno, medio quedó contestada. Si te parece, vamos a la siguiente, o es algo que quieras acotar algo más. Una sola cosa respecto a eso, Javier. No es el grado de acidez, es el grado de salinidad, ¿sí? No es que genera acidez el cloruro de potasio, genera efecto salino, ¿tá? Bien, dale. Perdón que las paso medio como vienen. Sí. Acá hay otra que dice, siendo un nutriente móvil en la planta, las deficiencias de potasio no deberían manifestarse en hojas viejas, entre paréntesis basales, en lugar de en las nuevas. Hay capaz que en la grabación dije nuevas y me equivoqué. No, está bien lo que está diciendo la pregunta, es correcto. Siempre la deficiencia de potasio siempre va a empezar en las hojas inferiores, en las hojas más viejas. Lo que tiene potasio, y por ahí a razón de eso viene la pregunta, y que es muy buena, por cierto, es que potasio empieza abajo, pero rápidamente se extiende a toda la planta, ¿sí? Vos recordás, Javier, que cuando nosotros vemos problemas de nitrógeno, siempre lo vemos abajo y bastante tiempo abajo, ¿no? Entonces, potasio es igual, es móvil en la planta, pero esa deficiencia se traslada rápidamente a las hojas de arriba. Pero empieza siempre, es correcto lo que dice la pregunta, empieza siempre en las hojas más viejas, en las hojas inferiores. Perfecto. Y disculpa si dije las hojas de arriba en la presentación. No, a mí me pareció que habías dicho basales, pero bueno, por las dudas no dejo de preguntarlo. Te engancho con otra pregunta que sobre los ensayos y dice, ¿a qué atribuye la variabilidad en las respuestas? ¿Puede deberse a la presencia de arcillas expandibles y la variabilidad en las precipitaciones? Sí, excelente pregunta también. Sí, bueno, eso es un poco, vieron que yo al final les dejaba como una cantidad de ítems que tenemos que revisar, ¿no es cierto? Y en realidad estamos empezando con potasio a nivel de país, pero a nivel internacional el potasio es bastante más difícil. A nosotros siempre nos parecía, seguramente vos te acordás cuando estudiaste en la facultad, decíamos, potasio no te preocupes, nunca va a ser un problema, y el día que sea un problema es muy fácil, ¿no? Porque es un ciclo bastante sencillo. En realidad es bastante más complicado de lo que pensábamos. Y eso se ve a nivel internacional. Justamente creo, en el día de ayer, cuando hizo su presentación Antonio Malarino de Iowa, Antonio nos marcaba, habló mucho de fósforo, mencionó algunas cosas de potasio, y él marcaba la dificultad que tenemos a veces con las calibraciones. Y nosotros en esta presentación les queríamos marcar esa variabilidad, que también la observó Mónica Barbazán y toda la gente de Uruguay, esa variabilidad que ven en la respuesta. Digamos, no tiene el grado de precisión que podemos llegar a tener con fósforo. Si nos quejábamos de fósforo, nos vamos a quejar bastante más de potasio. Pero bueno, ¿cuáles son esas fuentes? La mineralogía, lo que indican ahí en la pregunta está perfecto. La existencia de zonas compactadas, como decíamos, la condición hídrica del suelo. El hecho de que nosotros estamos midiendo como fracción de potasio disponible el potasio intercambiable,
¿sí? Y hay una fracción que se reconoce y que se estudia bastante, que es la no intercambiable, en la cual no medimos, pero sabemos que juega un rol importante aún dentro del ciclo de crecimiento de un cultivo anual. Y también hay otros efectos, el nivel de potasio en el subsuelo, ¿sí? Por ahí a veces se agota bastante arriba y estamos hablando de que hay bastante reserva de potasio en el subsuelo, entonces no se presenta respuesta porque una vez que las raíces llegan al subsuelo encuentran el potasio. Hay cosas bien interesantes a nivel general de potasio. Piensen que el índice de cosecha, lo que se remueve en granos con maíz y con trigo de potasio, es bajo, tiene un índice de cosecha de 20 a 30%. Se absorbe en grandes cantidades, poco va para el grano. Pero en el caso de soja, la cantidad que va para el grano es 50-60% del total de potasio que se absorbe. Y un pasito más, piensen qué sucede en alfalfas de corte, en maíces de silo. Ahí nos llevamos todo, ¿sí? Entonces, ¿dónde podemos esperar dentro de lo que sería la región pampeana al oeste del Paraná? Y bueno, en los planteos de tambo más intensivos, de alfalfa de cortes, de maíces de silo. Vos que estás en Tandil, eso lo vemos, ¿no? En muchas situaciones de producción lechera. Y también se ve en la cuenca central entre Santa Fe y Córdoba, ¿no es cierto? Y fue lo que le pasó a la cuenca lechera de Uruguay, donde primero se vio en Uruguay los problemas de potasio, fueron en toda la cuenca lechera en los alrededores de Montevideo, donde mucho maíz de silo, mucho alfalfa de corte, el potasio cayó mucho más rápido. Claro, bueno, justamente había una pregunta sobre ese tema y preguntaban si había una recomendación particular para esos manejos donde cosechan para silo, donde se hace maíz para silo. Si había alguna recomendación particular en el manejo del potasio. Sí, tener en cuenta esto, ¿no? Que lo que me estoy llevando es mucho más. Pueden utilizar las tablas que hay de requerimientos nutricionales, son una guía, siempre decimos que son una guía, son un promedio, no es exactamente lo que pasa en cada lote, pero bueno, les sirve como para que lo tengan. Y se acuerdan algo que yo les mostraba en los mapas, ¿no? En la presentación, eso de monitorear es, bueno, yo quiero saber cómo estoy, hagamos un análisis de suelo, pidámoslo, veámoslo, pedimos capacidad de intercambio catiónico, las otras bases. De paso vemos los temas de acidez, de pH, que es un tema que surge fuerte en los últimos años. Y bueno, tenemos una idea de, bueno, cuál es la situación de mi suelo. Y bueno, según sean esos valores, lo iré monitoreando cada 2, 3, 4, 5 años, ¿no es cierto? Esa sería la primera recomendación que deberíamos dar. Bueno, me vas dando pie con cada respuesta a enganchártela con otra pregunta y justamente sobre ese tema me preguntan, te preguntan, mejor dicho, ¿son confiables los análisis de suelo para determinar deficiencia de potasio? ¿Y analizarías en conjunto con otros elementos? Sí, buena pregunta también. Bueno, miren, el análisis en sí, el análisis de laboratorio es uno de los más sencillos que hay, así que es totalmente confiable. El tema es que ese valor, que era lo que estábamos charlando hace un minuto, que ese valor no siempre representa la condición de abastecimiento de potasio para el cultivo por esa variabilidad que decíamos, que es la misma que se observa en Uruguay, la misma que se observa en el cinturón maicero americano y en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, es una muy buena herramienta, pero no perfecta, ¿tá? Lo que sí tendríamos que hacer, y al respecto hay mucha y muy buena información que generó César Quintero desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Entre Ríos, es ver esas relaciones calcio-potasio. Si ustedes recuerdan en la presentación, les marcábamos eso, ¿no? Que en muchas situaciones en Entre Ríos, lo que ha visto César en cultivos de arroz y en otros cultivos, es que la deficiencia de potasio, más que porque el nivel de potasio esté bajo, está inducida por el alto nivel de calcio. ¿Por qué? Porque calcio y potasio compiten en los sitios de intercambio en el suelo, pero también compiten para ser absorbidos por la planta, ¿no? Entonces, esas relaciones también son válidas. Entonces, por eso yo recién rapidito les decía, cuando pidan ese análisis, es buen momento de pedir un análisis general, ¿no? Decir, bueno, yo estoy trabajando con este lote, con estos ambientes que marqué dentro del lote, geoposicioné una referencia, saco una buena muestra y pido, yo siempre les digo, por ahí Javier, lo escuchaste, que yo les digo, bueno, pidan esa muestra completa, todo, ¿no? Los micronutrientes, todo. Es un punto de partida, ¿sí? Es un punto de partida, ¿sí?
Obviamente, después nitrato va a haber que hacerlo antes de cada cultivo, pero no hay muchas razones para hacer materia orgánica todos los años si yo ya tengo un sistema estabilizado, si tengo estabilizada mi rotación. La voy monitoreando, lo mismo va a ser con potasio, lo mismo va a ser con calcio, lo mismo va a ser con pH. Capacidad de intercambio hay que medir una vez cada 20 años porque es una propiedad intrínseca del suelo. Así que bueno, hay que ir monitoreando y utilizar las herramientas que tenemos, ¿no? Bueno, ahí justo mencionaste el calcio, Fernando, así que aprovecho y te hago esta. ¿A partir de qué niveles de relación calcio-potasio debemos estar alertas? ¿Cómo se relaciona esta relación con el contenido total de potasio? Sí, bueno, ahí hay varias, en realidad no tenemos una relación estrictamente ideal. Utilizamos algunas relaciones guía que también vienen en general de bibliografía internacional y bueno, uno por ahí dice, bueno, no deberíamos tener algo así como 3 a 5 de magnesio a potasio, alrededor de 10, 15 de calcio a magnesio, y bueno, y ustedes pueden hacer la relación después de calcio a potasio, debería ser alrededor de 20 a 30, creo que me da ahí esa cuenta. Pero bueno, esas relaciones son las que estamos utilizando tentativamente. Yo ahora exactamente no recuerdo las que indica César en los trabajos que le decía de Entre Ríos, pero bueno, también es camino que tenemos que ir haciendo, así como yo les decía que tenemos que ver más lo de potasio no intercambiable, lo de potasio en el subsuelo y otros factores que afectan la respuesta, también vamos a tener un poco que construir esas relaciones. Les vuelvo a repetir, esas mismas relaciones a nivel internacional, y acá apelamos mucho, ustedes vieron que yo estoy hablando mucho a nivel internacional porque somos nuevos en esto del potasio, pero a nivel internacional no son fijas y únicas para todos los suelos y tampoco para todos los cultivos. Así que va a haber que generar bastante trabajo e investigaciones sobre ese tema. Perfecto. Vamos rapidito a la próxima. Los aumentos de rendimiento que se observaron atribuidos al potasio, ¿a qué aspectos fisiológicos responderían? Linda pregunta también. Bueno, buenas preguntas, Fernando. Van llegando muy buenas preguntas. Sí, muy buenas. Sí, bien desafiante, por cierto. Sí. Bueno, y linda también porque no hablamos de qué hace el potasio en la planta. Te das cuenta que estamos hablando del potasio. Es verdad. Y no lo mencionamos. Bueno, concretamente el potasio trabaja en la planta no formando parte de la estructura de la planta. ¿Sí? Esto es bastante distinto a todos los demás nutrientes. ¿Viste? Siempre decimos nitrógeno, están las proteínas, el magnesio es el átomo central de la clorofila, todas esas, el calcio está en las paredes celulares. Bueno, potasio está en floema y xilema, está en forma libre en la planta. ¿Sí? Tiene mucho que ver con todas las relaciones hídricas, con todo lo que son las relaciones osmóticas de la planta. Por ahí, para los que estudiamos agronomía y recordamos más de lo de fisiología, hay unas células que son los estomas, ¿no es cierto?, que les permiten respirar a la planta en las hojas, y esos estomas se abren y se cierran, y bueno, hay intercambio gaseoso de agua, de oxígeno, de dióxido de carbono, y se abren y se cierran regulando la concentración de potasio en esas células. ¿Sí? Entonces, fíjense qué significativo que es, porque según la concentración de potasio que yo tengo, puedo tener una óptima regulación de apertura y cierre de estomas. ¿Sí? También tiene mucho que ver con activación de enzimas dentro de la planta. Se habla que hay más de 70 enzimas que son reguladas por el potasio. Tiene que ver también en algunos aspectos que hacen al transporte de electrones en las cadenas relacionadas a las reacciones de fotosíntesis. Así que tiene bastantes funciones, pero siempre es importante remarcarles que va a estar libre en la planta, no formando parte de la estructura de la planta. Lo cual es interesante, una vez que uno cosecha, por ejemplo, cultivos de grano, ese residuo queda con el potasio, el catión libre, y vuelve al suelo vía el lavado del agua de lluvia sobre esos rastrojos, como está en el rastrojo, está disuelto, y se lava y vuelve al suelo. ¿Sí? Y vos me decís, ¿por qué te traigo esto? ¿No? ¿Qué tiene que ver esto? Es importante por el muestreo. ¿Sí?
Porque yo tengo que hacer un muestreo después que el potasio de los rastrojos ya volvió. Porque si no voy a medir menos nivel de potasio en el suelo, va a estar en el rastrojo. ¿Sí? Claro. No hay potasio orgánico en la planta, la cantidad de la materia orgánica es baja, hay vuelta de ese catión al suelo y de vuelta vuelve a estar en solución y equilibrarse con la fracción intercambiable y así sigue su historia. Bueno, muy interesante, muy interesante. Acá dice otra, si el potasio es poco móvil en el suelo, ¿por qué se aplicaría en B2? Bueno, la movilidad esa se refiere más que nada también al hecho de que llega a la raíz por difusión, ¿no es cierto? Es decir, acá estamos con un nutriente, nosotros estamos muy acostumbrados a nitrógeno anión, fosfato anión, sulfato anión, y ahora estamos con un catión, ¿sí? Entonces, el catión está cargado positivo, ¿no? Queda absorbido a la superficie de los coloides de arcilla y humus que están cargados en forma negativa. Entonces, la cantidad que hay en solución es baja porque se absorbe, afortunadamente, ¿sí? Entonces, esa difusión es un poco mayor por ahí a veces que la que decimos de fosfato. Si ustedes miran, siempre decimos que el fósforo se puede mover 1 o 2 centímetros, no más que eso. Parece que hay una regla de oro, pero en realidad es variable. En potasio podría ser eventualmente un poco más. Lo importante es que llegue a la raíz por difusión. El hecho de que uno lo pueda aplicar en B2, lo ideal sería aplicarlo en presiembra-siembra, algo hablamos hace un ratito, ¿no? En B2 todavía, digamos, recién estás arrancando el cultivo y todavía podría llegar el potasio. De hecho, y esto es interesante, por ejemplo, en Brasil, en lotes, en suelos que son deficientes en potasio, el potasio se suele agregar hasta en B6 del cultivo de maíz, en el estado de 6 hojas. Nosotros lo pensamos mucho eso como un momento para aplicar nitrógeno. Bueno, ellos mezclan la urea y el cloruro de potasio y se puede aplicar en ese momento, ¿sí? Eso es ya en suelos que tienen algún programa de fertilización con potasio dentro de la rotación, que no están extremadamente bajos, y hay un extra ahí escondido, que es que los suelos rojos tienen baja capacidad de intercambio catiónico. Entonces imagínense que si yo lo estoy aplicando mucho tiempo antes y no tiene dónde quedar enganchadito ese potasio y queda dando vuelta en la solución y llueve mucho, se podría llegar a lavar. ¿Sí? Les cuento esto porque es una historia linda de que vean que hay posibilidades de aplicarlo más adelante. De todos modos, la recomendación por ahora es presiembra, siembra, hasta B2, si no se pudo hacer antes, está bien. Bien, bien. Y acá justo preguntan sobre los ensayos, en qué momento y bajo qué forma se realizaron las fertilizaciones en los sitios donde encontraron respuestas. En realidad hay muchas que fueron presiembra, otras en el momento de la siembra, después otras que el productor llamaba y atrás de la siembra iba la aplicación, pero siempre se trató de que fuera muy rapidito, un poco antes de la siembra o inmediatamente después de la siembra, ¿sí? De la mano de eso que te decía recién, que es la recomendación. Perfecto. ¿Hay relación con textura y materia orgánica pensando en agricultura por ambientes? Vamos a tener mucha relación con textura y con mineralogía, ¿sí? Por ahí acá nos viene bien la información de Uruguay al respecto, que es mucha y muy buena. Y vamos a tener, obviamente, más reservas, y incluso algunos trabajos que se hicieron acá también iniciales, vamos a tener más reserva de potasio en suelos que tienen texturas más finas, vamos a tener más reserva en suelos que tienen más hilita, como dominante en las arcillas, pero también vamos a tener en esos suelos, en la medida que van perdiendo potasio, una mayor demanda para cubrir ese potasio que estaba retenido, digamos, por esas arcillas y en algún momento se sacó o se extrajo, se removió de ese suelo. Así que hay mucho más, si ustedes quieren, capacidad buffer en esos suelos más arcillosos y con mineralogías del tipo hilita, que hacen que baje más lentamente, pero que también cueste más volver a subir esos niveles de potasio una vez que los bajé. ¿Sí? Los suelos arenosos tienen menos reserva,
pero van a responder más rápido a la aplicación. Bien, bien, bárbaro. Vamos a la siguiente, que preguntan, ¿podemos trabajar con potasio para la rotación como trabajamos con fósforo? ¿La misma lógica? Sí, totalmente lógico. Muy buenas preguntas, por cierto. El esquema sería muy parecido al de que podemos optar con fósforo, ¿no es cierto? Es correcto lo que se está comentando. De vuelta, recurro a la presentación de Malarino ayer, y Antonio lo marcó clarito eso, de que podríamos pensar en estos dos nutrientes más mirando el suelo, ¿no? Decimos nitrógenos para el cultivo, fósforo y potasio son más para el suelo, o si querés, nitrógeno y azufre son más para el cultivo, y fósforo y potasio son más para el suelo, para la rotación. Claro. Clarísimo. Acá preguntan, ¿cuál sería el valor de ppm con el que comenzarías a tomar alguna acción? Buena pregunta también. Miren, ahí yo les mostraba la curva de calibración de Uruguay, no es muy distinta a la del cinturón maicero americano, está un poquito más arriba la de ellos, en el cinturón maicero, pero son valores que están entre 120, 150, a lo sumo 180 partes por millón, entre esos 0,3 y 0,4 centimoles. Hay dos formas de expresar potasio intercambiable. Yo les diría que abran el ojo cuando, y esto es personal, vos podrás tener otra opinión, y a todos los que charlemos vamos a tener una opinión distinta, pero yo creo que hay que empezar a abrir el ojo cuando estamos cayendo de 300. Hay algo interesante del potasio, que es que, a diferencia del fósforo como que nos va anunciando que va cayendo, ¿no? Entonces vos, no lo vivimos vos y yo en el sudeste, porque siempre fuimos bajos de fósforo, pero en norte de Córdoba empezaron con 100 partes por millón, y bueno, fueron bajando a través de los años, y se lo fue mostrando en el análisis de suelo. Potasio hizo la misma historia en Iowa, en Uruguay y en otros lados del mundo, era que parecía que estaba bárbaro, ¿no? 300, 400 partes por millón, y en 2-3 años cae a esos niveles de deficiencia, esos valores menores de 180. Básicamente, ¿por qué? Porque yo te digo que medimos un pool que es el potasio intercambiable, y a ese lo reabastece uno que yo les mencioné hace un rato, no intercambiable, que no lo medimos, ¿sí? Este no intercambiable es bastante mentiroso, porque le sigue dando al intercambiable todo el tiempo, y en un momento se agotó y ya no tiene para darle más. Entonces, cuando vos estás midiendo, medís un nivel que más o menos parece lógico, y de golpe deja de reabastecer, ¿sí? Entonces, historia de hace 15 años en Uruguay, lotes que hacía 3 años no tenían ningún problema, ahora de golpe aparecieron con un problema ahora de potasio. Entonces, por eso yo le digo, mírenlo a partir de esas 300, 250 partes por millón, empiecen a pensar de cómo ir reponiéndolo, porque si lo dejamos que caiga, las situaciones que yo les mostraba ahí de Solote de Gualeguaychú de 60 partes por millón, los de Mercedes en Corrientes de 30 partes por millón, es una bocha de potasio la que hay que poner. Realmente es muy grande la cantidad que hay que devolver a ese suelo. Está muy bueno. Y justo acá hay una que se relaciona bastante con lo que estás diciendo, que pregunta, en zonas donde ya estás cerca de esos, esos 250, 300 ppm que mencionabas recién, ¿recomendás empezar a fertilizar preventivamente o es una práctica costosa para pensar en una aplicación preventiva? O sea, preventiva que no vas a tener respuestas, probablemente sea la pregunta. Sí, o que va a tener respuesta muy variable. Me parece correcto el planteo que estás haciendo. Sí, yo les diría que por ahí lo que tendríamos que empezar a pensar es que lo que sí tenemos que hacer ahí es ya monitorear mucho más seguido, ¿no? No esperar a ver la deficiencia en el cultivo, empezar a monitorear mucho más seguido. Eso sí o sí, 100% de obligación. Estoy debajo de 300, monitoreo mucho más seguido. Si puedo ir aplicando algo, viene bien, ¿sí? ¿Cuándo va a ser el puedo? Y cada uno lo sabe mejor que nunca. Si estoy en un año mejor, si tengo un buen negocio, o si te conseguí una buena fuente de potasio que puede no ser el fertilizante directamente, algún reciclado, como decíamos hace un rato. Alguna de esas alternativas, ir empezando a utilizarla. Se abren 2 o 3 posibilidades ahí. Una es que
una dosis baja de potasio, que no llegue a reponer todo, pero que mejore un poco el balance ese negativo histórico que tenemos, bueno, ayuda obviamente al cultivo, tiene esa ventaja de que le da cierto nivel de tolerancia a situaciones de sequía. Potasio y cloro tienen que ver mucho con tolerancia a muchas enfermedades. Si estoy en planteos de trigo, lo que yo les mencionaba hace un rato rapidito era esas respuestas a cloro en trigo. Entonces, por ahí, tener presente la posibilidad de empezar a utilizar potasio estratégicamente o cuando aparezcan buenas oportunidades puede ser una buena alternativa para ir paliando esos balances negativos. ¿Es una obligación? ¿Voy a tener respuesta? Coincido con vos que no, pero voy moderando esa caída. ¿Y tenés idea de qué costos pueden tener esas aplicaciones, aunque sean dosis bajas? ¿Son Sí, costosas bueno, o...? tocaste el punto difícil. Sí, para que tengan idea, el cloruro de potasio, que tiene 50% de potasio, debe estar entre 350 y $400 la tonelada, estimo yo que debe estar ahí ahora. Así que tiene un costo interesante. Sí, si vos estás aplicando 50 kilos de producto, estás hablando de 20, por ahí $25 con la aplicación, es decir, hay un costo significativo importante. Por eso, de vuelta, recuerden ese mapita que yo les mostraba, ¿no? Alrededor de la ruta 14, monitorear, pensar ya en fertilizar sí o sí si estoy debajo de las 200. En esas situaciones, porque ahí fíjate que también hay dos temas, ¿no? Hay una mezcla en la costa del río Uruguay de suelos arenosos, Claro. que son los que más rápido agotan el potasio, te dije que eran los que menos capacidad buffer tenían, y también hay, inmediatamente después, suelos que empiezan a tener más características vérticas, ¿no? Exacto. Entonces, separar un poco esos suelos, los arenosos no van a tardar mucho en tener respuesta, y son los que estamos encontrando, esos que mostramos en los ensayos. De hecho, también el otro día me decía gente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Litoral de Esperanza, Oscar Sen, que ellos tienen algunos suelos arenosos en las costas del Paraná, también con niveles bajos, ¿no? Por ahí son más localizados. Pero bueno, ahí no queda otro remedio que hacer ese análisis. Si estamos en las 200 ya deberíamos fertilizar, le diría que ahí ya no puedes esquivar mucho, y si estás en 300, empezar a pensar que rápidamente vamos a tener que empezar a devolver. Bien, bárbaro, Fernando. Cambiando de tema, ¿tienen medido o cuantificado la respuesta de atributos de calidad química del grano de soja a la aplicación de potasio? Mirá, ese fue un buen, de vuelta, buenas preguntas, y fue algo que se planteó un poquito en esta red. Lo que tenemos hasta ahora, estamos viendo de hacer algunos análisis de aceite de algunas de estas pruebas, pues estábamos esperando, la verdad es que estábamos esperando a ver si había algo de respuesta para ver si hacíamos el análisis o no, por razones obvias de presupuesto. Pero en cuanto a proteína, vimos en un par de sitios que tenían respuesta que el nivel de proteína en soja había mejorado. ¿Sí? Digamos, tómenlo extremadamente con pinzas, que a nadie se le ocurra salir a poner potasio para mejorar los niveles de proteína en soja, porque te estoy hablando de 2 sitios sobre 6 en una campaña, así que habrá que seguir trabajando y viendo eso. O sería bueno saber si esa deficiencia, aparte de mejorar rendimiento, mejora la calidad. Por ahora tiene 2 manchas el tigre, pero 2 manchas no te hacen tigre. ¿Sí? Bien. Bueno, Fernando, yo por mi parte y de los oyentes no tenemos más preguntas. Si querés simplemente cerrar con una reflexión final, adelante, bueno. Y ya vamos cerrando el taller. Bueno, le agradezco nuevamente a Priscila, a vos la moderación, a Eugenia, toda la ayuda que nos dieron, a Alejandro que está en los controles escondido también. Fundamentalmente como mensaje dejarles esto de que, bueno, es un nutriente nuevo, no es para salir a fertilizar a lo loco, ni mucho menos, pero es para ponerle el ojo como le tenemos que ir poniendo a todo, ¿no? No hay nada mejor que medir, evaluar, repensar, ver nuestro sistema, todo esto de desaprender y aprender, hoy día con sistemas mucho más complejos, es cada vez más importante. Y recordar siempre aquello de que lo que no se mide no se conoce, y si no se conoce no se puede manejar bien, ¿no?
Así que bueno, es medirlo, verlo y ir viendo la información que va surgiendo. Creo que ya marcamos bien las zonas, así que no lo vamos a repetir. Y bueno, buscar toda la mucha y muy buena información, en este caso en el proyecto de Fertilizar, pero que surge de INTA, de grupos de APRESID, de CREA, de universidades. Yo siempre les digo a ustedes, ¿no? Hay mucha y muy buena información, usémosla. Así que bueno, muchas gracias, Javier, y a todos. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Fernando. En nombre de APRESID te agradezco por este taller. Siempre muy interesante escucharte, así que también personalmente muy agradecido y espero que nos veamos pronto y que sigamos disfrutando del Congreso. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto.